Hola queridos profesores, padres de familia, les doy la bienvenida de lo que es nuestra mente, la inteligencia emocional y todo lo que tenemos que aprender. En esta primera clase vamos a hablar de la diferencia entre emociones y sentimientos. Esto es bien importante porque va a determinar el resto de nuestra existencia. Como les decía en la introducción, de los 0 a los 3 años el niño no tiene conciencia de sí mismo y toda su parte emocional depende exclusivamente de papá y de mamá, de cómo me hayan tratado, de qué me han dicho, de cómo me lo han dicho y sobre todo de cómo siento yo eso. Empecemos desde lo básico. A esto que nosotros tenemos, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, el sentido, la kinestesia, todo esto son los 5 sentidos. Y los sentidos, pues de ahí es que provienen los sentimientos, pero vamos a hablar primero de lo que son las emociones. ¿Qué es una emoción? Y lo leo textualmente para no tener que equivocarme. Dice, las emociones son estados físicos que surgen como respuesta a estímulos externos. ¿Cómo así? Un estímulo externo es algo o una respuesta a lo que mi mamá o mi papá me dicen cuando estoy de los 0 a los 3 años, que me impacta, que me hace sentir mal o que me hace sentir bien. Por ejemplo, un estímulo externo es cuando mamá y papá se separaron y ese estímulo externo lamentablemente hace que yo no me sienta bien, no tengo una buena emoción. Esa buena emoción pues no va a existir, va a haber tristeza porque se fue ese ser querido, no siento que no me quiere, que eso se va a dar más adelante, no de los 0 a los 3 años, sino de los 3 en adelante. El niño puede sentir que ya no lo quieren, sentir que fue abandonado, sentir ese tipo de sensaciones que produce la emoción. O sea, la emoción es el estímulo externo y el sentimiento es el significado que se le da a esa emoción. Hay diferentes significados. Recuerdo cuando yo era niño, y creo que se los conté en algún módulo anterior, en el módulo anterior, que nuestra mamá nos decía brutos, a todos nos decía brutos, pero cada uno de los 4 hermanos tomó el bruto diferente. El mayor, que le tocó lo más duro, lo tomó literal, por lo tanto, él no quiso estudiar porque pensó que académicamente él sí era bruto. El segundo, pues nació con retardo mental o con necesidades educativas especiales, lo cual hizo que él no cayera en cuenta. El tercero se rebeló contra el ser bruto. Dijo, no, yo no voy a ser bruto, me da una pena con usted, mamá, pero yo valgo la pena. Y el cuarto, o sea, yo también lo tomé como más bien como quien dice, a todo el mundo le dicen lo mismo, entonces yo ni le presto atención. Fíjense las diferentes maneras que interpretamos la palabra cada uno de los 0 a los 3 años, lo que generó en nosotros sentimientos diferentes. Y esos sentimientos diferentes hacen que tengamos también una identidad diferente. Sí me doy a entender con el ejemplo, o sea, como yo estimule las emociones en mis hijos, así van a ser de acuerdo a la interpretación que cada uno le dé. Entonces esto es muy importante, por eso tenemos que ser buenos observadores de nuestros hijos, porque si no los observamos bien, no vamos a entender qué estímulos los llevan por el camino correcto o qué estímulos los llevan por el camino incorrecto. Así que esto es muy importante, queridos padres de familia y profesores, porque todo lo que hacemos requiere de que seamos muy observadores en los procesos de nuestros hijos e hijas. Si no lo somos, lamentablemente, vamos a traumarlos. Ahora, no hay papá perfecto, entonces no se me vaya a afanar papá o mamá de que entonces yo qué voy a hacer, cómo lo hago. No, pues no somos perfectos. Vamos a buscar la manera de escucharlos más, de sentir mejor lo que están sintiendo, pero tampoco seamos el papá helicóptero, la mamá helicóptero que están pendientes de todo y que no debe sentir nada, ¿no? También tienen que sentir frustración y tienen que sentir muchas cosas. De hecho, el cerebro necesita que un niño se frustre, pero también que encuentre las salidas. Eso es lo importante. Aquí vale la pena que toquemos un ejemplo en el desarrollo emocional del niño o de la niña, lo que es el complejo de Edipo y complejo de Electra, porque esto es fundamental.
Este es un ejemplo que muchos ya conocen, que el complejo de Edipo-Electra, el niño o la niña se enamora de papá o de mamá de manera inconsciente y de hecho es de los 0 a los 3 años. Esto hace que haya un estímulo que aunque es negativo le va a funcionar muy bien en el cerebro, porque cuando el niño se enamora inconscientemente de la mamá y ve que el papá y la mamá se abrazan y se dan besos, no sé si han visto que el niño hace y los quiere separar o le da cierto celo. Es una batalla que el niño debe perder, es una batalla que él debe saber que perdió y que siguió siendo amigo de su papá y que su mamá lo siguió queriendo, pero de una manera diferente. Es algo inconsciente que se da en el niño, pero no saben las consecuencias a futuro que va a tener son fundamentales. Y es que el niño, al perder esa batalla siendo niño, cuando crezca y esté en la pubertad y se enamoró de una niña y la niña le dijo, no, sabe que no me interesa ya, pues sí va a sufrir, va a sentir dolor, pero va a poderlo pasar, va a poder seguir su vida normalmente. Cuando no hay el papá, cuando se separaron prematuramente y el niño no cumplió ni siquiera los 3 años o la niña, y la mamá quedó siendo la única fuente de amor y de protección, el niño cambia su concepto, lo cambia totalmente y ve que su mamá lamentablemente no va a ser una persona más, sino va a ser su cosa. O sea, es mía, mi objeto, mi pertenencia, y por lo tanto así tratará a las mujeres, o en el caso de las niñas tratará así a los hombres. Porque el cerebro necesita esa frustración para estimular, aunque es amado, no es dueño de nadie. Entonces ahí es donde vemos casos de hombres que son celosos, violentos, posesivos, y en el peor de los casos, cuando la mamá fue una alcahueta, el tipo que lanza el ácido a la cara a la mujer que lo rechaza. Entonces fíjense cómo nosotros tristemente impulsamos, incentivamos cualquier comportamiento emocional en nuestros hijos. Ese es el peligro. Entonces una emoción es esos estados físicos que han sido respuesta de un accionar, de un estímulo externo. La separación de mis papás, la violencia de mi papá, mi mamá es una alcohólica, qué sé yo, la cantidad de cosas que ocurren en miles y miles de hogares aquí en Colombia y en el mundo. Esos estímulos externos el niño los va a interpretar y si son repetitivos, los estímulos externos, se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento, pues tristemente, lo que va a hacer es que va a afectar el resto de mi vida. Un sentimiento ya es un estímulo. Lo quiero poner en un ejemplo. Ustedes han jugado el juego Tetris, que es que van cayendo las fichas y usted tiene que ir montando esas fichitas en el orden que caen o en la posición que corresponda para que vayan armando como un muro. Hay veces nos quedan huequitos y es uno como que le da una rabia y uno dice, uy, pero ¿por qué me quedó este huequito? Y uno sigue jugando ahí como dándole con todo, pero quedan huecos. Eso mismo pasa con la formación en el hogar. Recordemos que en los niños todo lo que es los estímulos a veces no los hacemos bien porque carecemos del conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer para estimular X o Y situación emocional. Entonces, quedan vacíos. Lo bonito del cerebro es que cada 7 años hace una poda sináptica. Esa poda sináptica lo que hace es que me ayuda a volver a empezar esos procesos que quedaron pendientes hasta que el niño entendió o si no entendió pues sufrirá en la pubertad y si en la pubertad no entendió sufrirá en la adultez y aunque se desarrolle un poco tarde logrará cumplir como con el requisito de lo que es el estímulo correcto, aunque sea tarde. Entonces, esto es algo bueno, pero lo mejor es estar nosotros pendientes para que eso no le pase a nuestros hijos, porque sufren. No sé si ustedes mismos hayan tenido que sufrir situaciones que lucharon hasta los 40, hasta los 30, hasta los 50, situaciones, por ejemplo, hablo del caso de una persona que fue una persona muy rechazada de niño, su hermano era el favorito y lamentablemente él en su vida su único estímulo era buscar mujeres para sentir que era aceptado, que era amado. Obviamente eso se relacionó con el sexo
creó también una adicción y por lo tanto siempre durante su vida estuvo buscando el amor, queridos papás y profesores. Y cuando hablo de buscar el amor es porque nunca sació la necesidad de afecto que tenía, lo cual lo llevó a ser repetitivo y en cada poda sináptica lamentablemente no logró, sino hasta cuando cumplió 50 y tantos. Recordemos que es de 7 en 7, las podas sinápticas, de 7, 14, 21, 28, así hasta los 70 años. Él lo logró entre los 40 y tantos y 50 y tantos. Eso pasó, pero ya después de haber sufrido muchísimo, mucho vacío, muchas mujeres, mucho cansancio. Y eso es lo que no queremos llevar a nuestros hijos a que vivan. Imagínense una niña abandonada por su papá, con falta de cariño, pues va a estar buscando hombres para llenar ese vacío y vamos a hacerla sufrir. Y eso es lo que no queremos. Queremos es que estén en el aquí y en el ahora, en un estado de paz, de amor, de emociones sanas. Y eso es lo que estamos buscando, queridos papás y profesores. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esto? Pues es a través de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, pues no es otra cosa que reconocer qué es lo que siento, reconocer mis emociones, darme cuenta de cómo es que yo vivo, cómo es que yo ando, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es donde tenemos que entrar a hablar de cómo reconocemos nuestros sentimientos, los propios y los ajenos, ¿no? Y qué habilidad tenemos para mejorar nuestros propios sentimientos y cómo cambiar esas emociones que generaron conceptos que pueden estar errados para nuestro desarrollo social. Aquí, en la inteligencia emocional, pues se maneja la inteligencia social también, por lo tanto necesitamos reconocer qué sentimos. También hay que reconocer las diferencias entre lo que son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Ya esto requiere de tiempo. Vamos a suponer, una emoción puede durar minutos, puede durar horas o puede durar incluso días, una emoción. ¿Listo? Ya un sentimiento puede durar días, semanas, meses o años. Esto es bien importante, papás. Eso es lo que va creando nuestra identidad, el sentimiento. Pero cuando las emociones son repetitivas, pues crean sentimientos que van haciendo que se queden para toda la vida. Y los estados de ánimo pues están entre días, ¿sí? Horas también, días, pero también algunos meses. Por ejemplo, eso tiene que ver con, esto es un ejemplo, ¿no? La muerte de un ser querido, eso me genera un estado de ánimo, mas no es permanente, a menos que lo convierta en un sentimiento, entonces ya se va a quedar prolongadamente en mi vida y va a formar parte de mi identidad. Ahí es cuando reconocemos personas, el que es iracundo, el que es víctima a toda hora, es que la vida es tan dura, es que yo no sé qué hacer con mi vida, el que a toda hora está buscando el chiste, que me oigan, no tenaz eso, ese que está a toda hora buscando la aprobación a través del chiste, o diferentes tipos de personas que ustedes conocen mejor que yo, el enojado, todos los que ustedes conocen. Entonces esto es lo que me genera a mí mi personalidad, mi identidad y me ayuda a ser quien soy hoy. Recordemos, somos el resultado de lo que sentimos y de lo que pensamos. La vida que usted tiene en este momento es porque usted la creó así. Claro, sí, yo lo entiendo en eso. Que también sus papás influyeron, sí. Pero usted tiene la capacidad de transformar su pensamiento y sus sentimientos para ir cada día mejorando su inteligencia emocional y obviamente su inteligencia cognitiva, para tener una inteligencia social y una vida más llena de logros. Bueno, queridos profesores, esto es el primer tema que hemos tenido el día de hoy con ustedes sobre lo que son las emociones y los sentimientos. Espero que haya sido de su agrado, que les sirva para la vida, pero sobre todo que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños.
qué podemos hacer para que ellos no se sientan violentados, vulnerados, sino que siempre seamos asertivos, construyendo cosas buenas para ellos. Buen día, buena tarde o buena noche.